Hola Pico, bienvenida a esta conversación con nosotros. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y de nuevo te reitero todas mis felicitaciones, mi reconocimiento. Eh, a veces suena un poco, digamos, orientado de género, pero además de ser mujer, de tener todo este éxito que has tenido y toda esta promoción de ideas, yo sí te felicito como profesional y como persona. O sea, básicamente admiro profundamente a las personas que, como decía Quito hace un rato, son inteligentes, son apasionadas y fuera de eso tienen, digamos, objetivos en la vida que les ayudan a llevar adelante lo que se proponen. Yo he oído de ti desde hace mucho tiempo, en conversaciones con Giancarlo Massanti, desde hace mucho tiempo, incluso antes de que yo entrara en esta era digital, eh, conversábamos de ti, entonces pues vamos adelante y muchas gracias. Gracias, Paula y Esteban, por tenerme aquí. Es un placer, como siempre, hablar con ustedes y me encanta poder eh, brindar información que pueda ser relevante a lo que ustedes están haciendo y lo que Colombia también está trabajando como país, ¿no? Como dices, tanto transformación digital como proyectos individuales, ver cómo esa conversación puede incentivar ideas o propuestas o procesos que pueden ser productivos para otra gente que esté trabajando en cosas parecidas. Bueno, muchas gracias. Hemos preparado para ti unas preguntas, sin embargo, por favor, siéntete con toda la libertad de liderar este proceso de conversación y de investigación un poco menos formal dentro del tema del metaverso. Las preguntas que hemos preparado yo las orienté de dos maneras. Uno, desde el punto de vista de tu persona como líder en el campo, de lo que crees, de lo que piensas que es un líder, pero también nos interesa que nos ayudes a entender qué quiere decir el metaverso, porque tanta gente habla, tanta gente hace temas. Entonces voy a empezar por la primera, que es cómo inicia este proceso del metaverso en tu carrera profesional, ¿de dónde sale? Ok. Creo que lo describiría como en dos direcciones. Una parte es como entender estos movimientos globales, tanto tecnológicos y creativos que suceden cada 3, 5 años, 10 años. Uno empieza a ver movimientos como la realidad aumentada, la inteligencia artificial, spatial computing, como todos estos temas que nacen, caen, vuelven a salir, ¿sabes? Y uno ve como estas ondas de cómo la tecnología pasa de ser algo que es research, o sea, que es simplemente investigación, a ser algo que puede ser adoptado por las masas, ¿no? Y todo ese proceso puede tardar 10, más o menos 10, 20 años. Entonces, esos tipos de temas como que ya de por sí me interesaban. Y cuando empecé mi carrera en los Andes, porque yo estudié arquitectura en los Andes, siempre estaba como jalando diferentes programas para poder como formar más que todo como cuál era mi visión de la arquitectura o cuál era mi visión de creación, porque más allá de arquitectura, no me importa que sea un edificio, es más como que es una visión y cómo quiero crearlo, quiero como formalizarla. Y he trabajado desde productos, como no sé si has visto una colección que hice con Lisa Bash de unas carteras metálicas, a edificios, a puentes, a cosas digitales y hasta sistemas, o sea, sistemas que son construcciones invisibles, ¿no? Pero todo nace como esta idea de qué quisiera crear y por lo tanto qué herramientas existen en el momento, qué herramientas empieza a oír a uno que están empezando a salir para poder soportar esas creaciones. Entonces, cuando estaba en los Andes, mi carrera constante era arquitectura, pero hice otras muchas carreras paralelas. Hice matemáticas puras por un tiempo, hice también arte digital, había como una cantidad de clases de interactividad o tanto como de digital media que me acuerdo haber tomado. Y al final de mi carrera de arquitectura también empezaron a ver más como clases de Grasshopper y todo lo que es como la parte computacional. Y ahí es como que empecé a ver que se están juntando todos estos temas. Entonces empecé con esa base, por decirlo así, y después estudié Computational Design, o sea, diseño computacional en Harvard, y esa parte fue un poco más orientada a todo lo que es el coding, ¿no? Cómo son las diferentes maneras de generar algoritmos que van a producir estos diseños. Y en este caso era más que todo orientado a, o sea, estructuras como
lo que uno llama parametric structures o estructuras paramétricas o estructuras computational design parametric structures. Otra parte que es como la parte de sostenibilidad, entonces como fluid dynamics, daylighting studies, sí, como todo lo que tiene que ver con medir puntos sobre superficies, y esos puntos pueden ser de radiación, de reflexión, de cualquier cosa que después informan el diseño físico. Y eso es la otra parte de interactividad, lo cual significa que son diseños sensores. Entonces, los sensores pueden ser sensores de luz, sensores de movimiento, sensores de cualquier tipo de sensores de sonido, lo que sea, y coger esa información del sensor, que al final todos los sensores al final son data, son datos, son líneas de datos, y coger esas líneas de datos y poder interpretarlas como algo más, sea otro tipo de movimiento, o ser una forma, o ser algo que se esté transformando. Entonces, empecé como de una manera más que todo pues, académica a formar cómo es que estaban aplicándose estas diferentes tecnologías en el diseño o en la arquitectura. Y a través de mi carrera como que pasé de hacer arquitectura, diría que nunca hice arquitectura muy tradicional, o sea, tengo unas casas que dicen Payandé al principio. Maravilloso. Todos pasamos por la época de la familia, diseñar sí. casas de campo. Entonces, la familia de muy buen amigo mío, hicimos como 24 casas en las montañas y fue súper bonito. Y esas son, creo que las únicas cosas que tengo que son ortogonales, o sea, que son muros rectos. Y de ahí está todo lo demás, eran trabajando con curvas y trabajando con geometría un poco más compleja. Y creo que estábamos hablando de esto antes de conversación, pues trabajé con Giancarlo Massanti, también con Daniel Bonilla, que son tanto mis advisors como ídolos en el espacio, y también fueron muy importantes en mi formación académica en Colombia. Y con ellos también estábamos trabajando en cosas paramétricas. Después de Harvard empecé a trabajar con Bjarke Ingels Group, y ahí tenía como dos ramas en las que me especifiqué. Una era este espacio de diseño computacional, entonces era más que todo con diseño de estructuras, un poco de toda la parte de sostenibilidad, como te dije, de leer como los puntos de que están afectando las estructuras, y eso fue lo que aplicamos para Google, para el diseño de la estructura de Google. Era teniendo en cuenta que no solo se trata de hacer algo bonito, sino que se tiene que comportar de ciertas maneras acústicas, environmentally. Tenía PV panels en todo el techo, y la manera que se refleja la luz y que funciona la cobertura, el envelope, es de una manera que trata de ser lo más sostenible posible, ¿no? Entonces tratamos de llegar a esos targets de Zero Net Energy, también no solamente del edificio, sino cómo se comporta con todas las otras cosas que están sucediendo en el espacio alrededor. Entonces, empecé como por esos temas, muy de arquitectura física, por decirlo así, porque ahora vamos a movernos a hablar sobre arquitectura digital, pero empecé como por eso, ¿no? Entonces, ¿cómo son esas estructuras, modelos paramétricos? Y creo que la parte paramétrica ha influenciado mucho el trabajo que hago en general, porque es pensar que las cosas no son estáticas. Así el edificio final sea una forma estática, todo el proceso de generarlo es a través de datos, y esos datos van cambiando dependiendo de la información que uno tiene, ¿no? Entonces, esa parte de pensar que toda la información se puede transformar dependiendo de variables, hace que el producto final para un edificio es estático, pero imagínate en un espacio digital donde todos los espacios pueden ir regenerándose dependiendo de los datos que se van cambiando, ¿no? Entonces, cuando pensamos en un edificio físico, los valores o los inputs que tenemos es dónde entra la luz, cómo se mueve el viento, cómo es la acústica, cuáles son los materiales, cuáles son los tipos de reflejos. Uno está pensando en términos como de aberturas y materiales, más que todo. Cuando uno está hablando en un espacio digital, pues las aberturas y los materiales no importan, ¿no? Como que no existen los reflejos, no existe ese tipo de cosas, pero lo que va a importar es los comportamientos. ¿Quién es el tipo de gente, quién es el tipo de audiencia que entra al espacio? Por lo tanto, el edificio crece si hay más gente, o el edificio cambia forma si está targeted, ¿cómo se dice? Está dirigido.
está dirigido a una diferente audiencia, ¿no? Entonces, si uno tiene una audiencia más joven o de diferentes culturas o lo que sea, será que el edificio puede cambiar y moldearse de diferentes formas para ajustarse a esas nuevas condiciones. Entonces, así fue como empecé arquitectura, estoy moviéndome a lo que uno llama el espacio multimedia. Entonces, es trabajando con arquitectura física, pero también con espacios digitales. Y los espacios digitales, o sea, uno puede escribirlos en diferentes capas o diferentes propósitos que tienen, pero la primera parte que hice era simplemente espacio digital como un backdrop de entretenimiento. Entonces, trabajando con proyecciones digitales de escala grande, en domos, en conciertos, simplemente imaginándonos como lo que antes eran, lo que antes eran espacios estáticos, convirtiéndolos en espacios dinámicos, ¿no? Sí. Entonces, en vez de no tener, yo bailé ballet por mucho tiempo, casi como 20 años, en Balarte y en Solushka en Colombia, y después en Harvard también, en la compañía de ballet que ellos tienen. Y las escenas que uno arma, o sea, el espacio, porque son mundos, ¿no? Son mundos físicos, ¿no? Que es muy parecido a lo que se arma después en mundos virtuales, ¿no? Como que pensar que casi que el teatro después evoluciona a hacer los videojuegos, o sea, desde teatro hasta cine, hasta videojuegos. Es una forma de evolución del contenido, de cómo deliver información, de cómo contamos historias, ¿no? Entonces, imagínate donde lo que antes era y se había casi que mantenido como un espacio súper estático como el teatro, ¿no? Ahora estaba empezando a tener una cantidad de pantallas digitales atrás, ¿no? Que hacían que todo eso empezara a revolucionar, ¿no? Como revolucionar cómo se cuentan esas historias, cómo son las relaciones entre las partes, o sea, será que el bailarín cuando se mueve afecta el contenido digital, entonces ya no son dos espacios que se coordinan por fuera y que están timestamped a una coreografía específica, sino que es algo que empieza como a hablar, como a comunicarse entre los dos, ¿no? Cómo se comunica el espacio físico con el digital. Entonces empecé con espacios así, lo que se llamaría como contenido prediseñado y después contenido interactivo, trabajando con plataformas como Unreal o Unity, que son plataformas de juegos para videojuegos, donde todo sucede en tiempo real. Entonces, si el espacio está renderizado en tiempo real, significa que entonces las cosas pueden cambiar, literal, en el momento que uno ponga, ¿no? Uno puede decir que la reacción sea ya o puede decir que la reacción sea mañana, ¿no? Como que en realidad no importa, pero existe la posibilidad de cambiar las cosas ya. Entonces, pensar que teniendo sensores en el espacio, teniendo sensores en los bailarines en diferentes partes, si yo levanto mi brazo, entonces el contenido va a reaccionar a esto, o si hay más audiencia, o si la gente se mueve de cierta manera, o si va cambiando el día, va transformando este contenido, se empieza a crear un espacio que está vivo y ya no es coreografiado, sino que está vivo. Entonces, pero es un espacio vivo digital. Y yo diría que después en la siguiente etapa, pues pensando que ese espacio vivo digital también tiene gente viva por dentro, ¿no? Claro. Entonces, pensar que ya no es un espacio simplemente que son flores o objetos o como escenografía que está reaccionando a mí y saliéndonos del tema del teatro, sino también pensando en el futuro de la educación o el futuro del museo o cualquier espacio que tenga una pantalla digital por cualquier razón. Ahora se empieza a volver casi como un portal entre un espacio físico y un espacio digital que puede que puede tener millones de personas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a cambiarse como que esa relación en lo que es un espacio totalmente físico a un espacio que es dinámico simplemente por el sentido de la experiencia y un espacio que es dinámico porque tiene gente y conocimiento y actividades dinámicas tanto de entretenimiento como culturales, como de comercio, de comunicación, etcétera, que están sucediendo en ambas partes. Y esa es la parte que más me atrajo en pensar del metaverso. Y es que cuando hablamos del metaverso no se trata de que simplemente es contenido digital en tus gafas de realidad aumentada o realidad virtual, sino que es pensando en el que el mundo ya existe en un espacio físico y digital al mismo tiempo, solo que está contenido tanto en los devices que usamos, sea tu teléfono, tu computador, tu televisor, pero también está contenido en los programas y en las compañías en las que están formadas, ¿no? Entonces los juegos están, por ejemplo, Fortnite está
contenido dentro de Epic Games y Roblox está contenido dentro de Roblox y Facebook Meta está contenido dentro de Meta, ¿no? Y esta idea del metaverso es como soltar todas esas cajas, ¿no? Deshacernos de los devices y que sea algo que pueda suceder en todas partes y salirnos también del concepto de las compañías centralizadas y pensar más como en un espacio descentralizado donde el contenido puede moverse libremente dentro de la web, por decirlo así. Entonces, sí, así es una respuesta muy larga. No, maravilloso, y me disculpo de mi cámara, no sé si me están viendo, pero por alguna razón debe ser la conexión. Sin embargo, seguimos adelante y aquí estoy. Te voy a hacer una pregunta que conecta con lo que estabas diciendo y es, ¿cómo ves tú el tema, digamos, de avanzar dentro de esta idea de metaverso? Nosotros, digamos, en Colombia, desde la perspectiva local, pues no estamos expuestos, digamos, a este tema del metaverso tan abiertamente en procesos de diseño, digo yo. O sea, hay de alguna manera gente que participa ya en medios digitales, por supuesto videojuegos sí, y tú me explicabas hace un tiempo que conversamos que Colombia de todas maneras participa, digamos, de la formulación y del ejercicio, o sea, en términos de coding, de programación, tenemos un potencial humano que está trabajando mucho en videojuegos y que está trabajando para empresas en el mundo entero. Entonces, ¿cómo ves tú el potencial desde acá? O sea, poniéndonos desde tu perspectiva afuera hacia nosotros, y cómo ves el tema del liderazgo que llevas en metaverso, digamos, en los avances que has hecho profesionalmente. Ok, voy a responder por partes porque creo que hay muchas cosas que tocaste en esta pregunta. La primera es cómo aplicar el metaverso, ¿no? Y para eso toca también entender en qué fase estamos. Porque una cosa es como la visión final o lo que se imagina más allá de lo que pinta como Neil Stephenson en Snow Crash y Ready Player One y todo eso, como más allá del espacio virtual donde todo el mundo está participando, como trayendo el internet a un espacio tridimensional. Más allá de eso, como que ese es como el principio de lo que podría ser el metaverso, ¿no? Después, eso fue pintado hace 30 años y ahora especialmente con inteligencia artificial y todo lo que existe, lo que va a ser el espacio es mucho más allá de lo que nos estamos imaginando, y eso sucede todo el tiempo, ¿no? Como que si la gente supiera lo que iba a ser la televisión o lo que iba a ser o lo que iba a ser social media o lo que iban a hacer los juegos, como que, o sea, uno jugando Mario Bros. Hace 20 años no se imaginaba que pudieras pasar a lo que existe ahora con Dungeons and Dragons o League of Legends y todas estas cosas, ¿no? Como que son pasar de un espacio plano, tridimensional, el tipo de narrativa también expansivo, como que single player, multiplayer, como que el tipo de evolución que cada espacio tiene termina siendo, más allá del threefold o xfold, es casi que fractal, ¿no? Como que se abre una cantidad de posibilidades. Entonces, pensando como que esa es la visión del metaverso, después bajémonos a dónde estamos ahora, ¿no? Entonces, donde estamos ahora son diferentes verticales que están siloed, que están separadas, pero que se están empezando a comunicar dentro de sí. Y cada una tiene aplicaciones para diferentes propósitos. Pero entonces, por ejemplo, cuando hablamos de aplicaciones como de comunicación, entonces procesos de comunicación, llamadas como Zoom Call, aplicaciones como Slack, como Discord, que son como en tiempo real, y social media, que no es a tiempo real, es asynchronous, como que no está sincronizado. Asincrónico, sí, asincrónico. Es asincrónico, pero de todas formas es una manera para comunicar el mundo de una manera global, ¿no? Entonces, como que eso es en términos de comunicación. Entonces, imagínate cómo serían esos términos de comunicación en un espacio que es tridimensional y que en parte puede ser totalmente como separado en un espacio virtual, o como podría ser un espacio aumentado a lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, como que eso es pensando solo comunicación. Después piensa lo que sería en términos de comercio, ¿no? Entonces, ¿cómo son las formas que compramos ahora? Sea Amazon, sea Etsy, sean cualquiera de estas plataformas. O sea, tenemos obviamente los espacios físicos donde uno va y compra cosas físicas, y eso obviamente va a seguir súper importante.
Y hay cosas físicas que no tienen representación digital, pero diría que la gran mayoría de las cosas físicas ya tienen algún tipo de representación digital, ¿no? Y hay cosas que existen solamente en el espacio digital para comprar, ¿no? Y que después tienen stores, manejan los productos o el supply chain, sí tiene productos físicos. Y después hay cosas digitales que solamente son productos digitales, ¿no? Entonces también como que existen como estas diferentes capas de lo que es el comercio en este momento. Entonces imagínate ahora eso como un comercio descentralizado y un comercio que sea experiential, ¿no? Que sea no solamente ver una imagen, sino que sea algo donde uno pueda tener un entendimiento de lo que es el producto, si existiera también una versión física, pero si es una cosa digital, pues un producto que es totalmente digital. Y pues imagínate más allá pensando cuando uno empieza a crear cosas que son solamente digitales, pues ya no tienen que tener las físicas ni las condiciones que tienen las cosas en el mundo físico, sino que son cosas que se empiezan a diseñar y evaluar más en cuál es el propósito que tienen en el espacio virtual, ¿no? Entonces, puedes imaginarte como o sea, toda esa parte de comercio, entonces comunicación, comercio. Y podemos hacer eso para cada vertical, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es la vertical del diseño? ¿Cuál es la vertical de arquitectura? Porque ese es el tema del que estamos hablando hoy. ¿Cuál es el propósito de diseñar edificios, ¿no? Entonces, o cuál es la razón por la que diseñamos edificios tanto físicos como edificios virtuales, ¿no? Entonces, edificios físicos por contener gente, el programa, lo que esté sucediendo en el espacio físico. Edificios virtuales para simulaciones de las cosas que son físicas, ¿no? O sea, usa mucho para modelos de optimización, y esos modelos de optimización sean estructurales o hidráulicos o mecánicos o de cualquier tipo de sistema, es algo que se usa mucho desde el nivel de edificio hasta el nivel de ciudad. Entonces son como todo lo que se llaman los modelos de digital twins o digital doubles. Sí. Y después los modelos que son solamente digitales, que son más como por sentido de comunidad o de entretenimiento, ¿no? De cultura de entretenimiento. Entonces, esos son como en términos de arquitectura, cuáles son todas esas cosas. Y pues ya existen muchos temas por los que podríamos tocar también, pero simplemente poniéndolo como en términos de eso, ahora mismo vámonos a qué son las cosas que se necesitan construir para llegar a eso. Entonces, si uno tiene un espacio físico que está conectado a un espacio digital, entonces lo primero es, ¿cuál es el propósito del espacio digital? El espacio digital puede tener muchos propósitos, pero dada la conversación que estamos teniendo, una es para ese modelo de optimización del espacio físico y el otro es para contener gente por razones de comunidad o de entretenimiento, ¿no? Entonces puede convertirse en una extensión de, por decir, tengo un museo y una sala de museo, tengo, no sé, cuánta gente puede ir a un museo al año, máximo 1 millón de personas más o menos, creo que tal vez el Louvre casi como 3 millones, pero diría que en general desde 100.000 personas a medio millón de personas es lo que el espacio que puede contener un espacio físico como un museo. El espacio virtual, pues entonces podría tener 10 millones, 100 millones, 1 billón de personas, básicamente a la cantidad de la gente que le interese, ¿no? Entonces, imagínate tener contenido que se está produciendo físicamente para la exhibición, que la gente físicamente puede atender porque está en la localidad o porque tiene acceso al precio, si es que hay precio o no hay precio, pero siempre hay como ciertas barreras que existen en el espacio físico, son más altas a lo que existe en el espacio digital, ¿no? Entonces uno tiene su... Te voy a puntualizar ahí una cosa que me parece importante señalar y es este tema de hibridación del espacio, porque la experiencia, como la estás postulando y que me parece más interesante, es todo el tema de la experiencia conjunta de la hibridación del espacio, que es realmente lo que, para mi gusto, enriquece la experiencia, ¿no? O sea, porque uno un catálogo digital pues lo podría ver, pero es esta manera de habitar el espacio digital. Sí. Ok, entonces... como que quisieras que habláramos más como de un ejemplo de cómo haríamos un Claro, estamos tratando de entender, por ejemplo, y en esto señalar que tú has sido pionera en el ejercicio del diseño dentro de esos procesos, digamos, más tecnológicos, por decirlo de alguna manera. El desarrollo tecnológico va en una carrera exponencial. Ahora, el tema del diseño, que es un tema muy importante y muy grande, es
esa capacidad, por un lado, de hacer esta hibridación de las creaciones espaciales o de moda o de lo que tú estás señalando, y por la otra, la capacidad creativa de lo que me llamó la atención de lo que estabas diciendo ahorita. O sea, qué fantasía no tener unas limitaciones de tipo físico. Sí, sí. Y pues eso es de las, o sea, de las razones por las que el espacio es, diría que es más interesante trabajar en un espacio digital por múltiples razones. Pero obviamente la satisfacción de crear algo físico, o sea, y ver un proyecto como Google o Hard Rock Casino, como los proyectos en los que yo he participado, que han llegado al diseño, han llegado a ser construidos, porque he trabajado en cientos, o sea, es que ni te cuento cuántos proyectos he hecho en los últimos 10 años, pero diría que por lo menos 100 proyectos. Y de esos hemos construido menos de 10. Y así es. Y Google tardó 8 años y Hard Rock tardó 4 años. Wow. Y hay muchos que están todavía en proceso y eso sigue siendo como, o sea, es el arte, pero no solamente el arte de diseñar algo físico, sino también el arte de manejo político. Claro. y de manejo, sí, cualquier manejo local, ¿no? Que hace que un proceso pueda tardar de 2 años a 8 años. El espacio digital es un espacio más creativo y después, como cualquier proyecto, un espacio de marketing, ¿no? Toca saber dónde está tu audiencia, cómo llegar a ella para poder presentarlo. Pero la parte creativa, entonces, es mucho más importante, ¿no? Porque ahí es donde todo el enfoque o todo el reto más grande es crear algo que sea interesante, ¿no? Porque claro. No simplemente que tenemos este lote y la gente va a pasar por acá, entonces ya, o sea, que te quede bien está bien, pero o sea una caja, o sea una esfera, da la misma, pero en un espacio virtual donde la experiencia es casi que el 80, sino más por ciento de lo que trae valor. Entonces, sí, el diseño y la creatividad suelen ser los más importantes. Pues, como líder, me encantaría que nos contaras sobre Vira. Okay. Porque ahí es donde realmente, pues como entiendo, ha sido un poquito, digamos, la consolidación de toda esta experiencia que has ido construyendo a lo largo de todo este tiempo. Pues cuéntanos un poquito de tu empresa y cómo funciona. Claro. Bueno, entonces Vira nació hace año y medio, pero ha sido como una transición entre la compañía que yo tenía antes, que se llamaba Pico, y Pico era compañía de arquitectura, pero también de producción digital. Entonces hacíamos mucho de lo que es tanto diseño físico como el contenido digital que iba a estar como con projection mapping y todas esas cosas. Durante COVID, o sea, yo estaba trabajando en un proyecto muy grande, una visión mía para el teatro que se llama Omni, y trabajé en eso casi que 2 años. Y traímos unos partners muy grandes como Show Canada, Gala Systems, Holoplot, una cantidad de las compañías que trabajan en los teatros de Circo del Sol. Entonces teníamos un partnership muy importante para pensar cuál iba a ser el futuro del teatro. Y durante COVID todo eso como que se durmió, porque espacios físicos estaban cerrados, especialmente las cosas de entretenimiento. Casi que todos los circos o la mayoría de las cosas de teatro, si no entraron a bancarrota, estuvieron muy cerca de él. Entonces, como que ese espacio como que quedó durmiendo. Y entonces me tocó casi que reinventar mi carrera y pensar como, wow, yo pensé que el culmine de mi carrera iba a ser unir arquitectura, tecnología y danza, porque eso es todo lo que yo había hecho. Tenía 5 años o lo que sea. Entonces, como que era esta gran visión que de repente fue como, wow, ok, esto no va a suceder, ¿qué voy a hacer? Entonces, como en ese, ¿qué voy a hacer? Como que me entró como un gran interés en entender más esos espacios digitales y pensar que cuando uno diseña dentro de espacios digitales, no es solamente sobre cómo se ve, sino cómo las partes interactúan. Entonces, como la audiencia, o sea, cómo el usuario interactúa con las partes, cómo las cosas evolucionan solas, cómo evolucionan a través de la interacción de otros y cómo esos espacios empiezan a generar otro tipo de narrativas, por decirlo así, que a veces no existen en los espacios físicos, porque en el espacio físico las cosas tienden a ser bastante lineales. Uno camina, uno va por los espacios, como que ve cosas, como que interactúa una cosa a la vez.
pero en el espacio virtual como que existe la oportunidad para obtener como tipos de narrativas y experiencias un poco más complejas. Entonces, eso me llamó mucho la atención y me volví la directora de un videojuego que se llama Superforce, que está todavía en proceso. Y tenía un equipo muy bueno colombiano también trabajando conmigo en el diseño del concepto y del concept y design development, como las primeras dos fases del proyecto. Y este juego, te cuento un poquito porque se me hizo súper interesante como eso, como que ha influenciado mucho la manera en que se formó VR, pero también en cómo yo creo que es un buen camino para llevar el metaverso. Y es que el juego, o sea, era un multiplayer environmentalist video game. Entonces, imagínate SimCities, pero en vez de ciudades, es de naturaleza. Entonces, uno empieza a sembrar árboles o semillas, las semillas forman árboles, forman esos biomes tienen animales, también habían como unos quests de spiritual animals y esas diferentes cosas que empezaban a hacer, y todo era formado además de una manera dinámica, ¿no? Como que teníamos un concepto de cuál es el árbol inicial, pero dependiendo de las condiciones de la tierra, de dónde estaba posicionado, de qué son las otras cosas que están juntas a ellos, pues esas formas también iban cambiando, ¿no? No era como el mismo árbol en todas partes, ¿no? Maravilloso. Que, o sea, naturaleza pura digital. Sí, literal, como mapeando la matemática, la naturaleza, un espacio virtual. Y eso en términos de la experiencia. Y en términos del propósito, es que en parte es un juego educacional, porque se trata de educacional de diferentes maneras, educacional de cuáles son las diferentes especies, cómo te conectas con la naturaleza a través del entendimiento académico, de esas son las cosas que se siembran, esas cosas, ¿sabes? Como que pensar que no todos los juegos tienen que ser como multiplayer shooter games, o no tienen que ser esos juegos como tan fantásticos que están tan elevados que uno puede como unirlo con lo que es la realidad, sino algo que era muy como basado en el mundo existente de hoy, pero haciendo que los niños, o sea, porque la mayoría, o sea, el user demographics de videojuegos va como de 8 años a 35 años, pero la gran mayoría está como entre 12 y 17, entonces como que imagínate que la gente empieza a crecer con otro modo de entendimiento de qué es lo que están creando, ¿no? Entonces, lo más bonito de este proyecto es que no solamente armados esos espacios y uno empieza a conectarse con la naturaleza digital, por decirlo así de alguna manera, cada árbol que se planteaba en el juego, estamos planteando esos árboles en el mundo físico. Maravilloso. Entonces, es una plataforma de reforestation que simplemente tiene una interfase que es un juego. Entonces, y eso es lo que me quedó pensando como, ok, pensemos en esto, porque hay 3 billones de personas que juegan videojuegos. Yo creo que tal vez 3.2 en este momento, porque hace mucho no me suelo estos números, pero es la mitad de la población. O sea, creo que por ahí el 60% de la gente que tiene internet juega algún tipo de videojuego. Entonces, es como, ok, y videojuegos, creo que lo más importante de videojuegos es darnos cuenta que los juegos son entretenimiento, pero el juego es la manera en la que uno captiva el psyche de la persona para obtener o mantener información. Entonces, eso puede aplicar a la educación, se puede aplicar a healthcare, se puede aplicar a cualquier otro sistema. Entonces, ¿qué tal si también lo aplicamos a una mentalidad de conectarnos con el planeta de una manera que tenga impacto social, impacto environmentalist, impacto natural? Entonces, ahí fue cuando como que empecé a como juntar esto de que, wow, ok, los videojuegos no tienen que ser solo juegos y no se trata solamente como de tener como estas compañías multibillonarias, sino que el sistema puede devolverse, no solo terminar en que uno juega y todo termina en este espacio, sino que esto puede devolverse al mundo. Entonces, ahí es cuando empecé a ver mucho potencial al metaverso, porque ya no se trataba simplemente de un espacio para escaparse, y un espacio para crear y socializar y crear comercio casi que un espacio paralelo, sino que se trataba de cómo ese espacio paralelo era una expansión de lo que existe acá, y no tiene que ser, o sea, yo creo que no debería ser una copia, al menos de que tenga que ser una simulación, porque la idea es poder usar esa imaginación para crear más, pero esa imaginación aún así puede devolverse y crear cosas o conectarse de una manera muy poderosa en el espacio físico, y eso fue lo que empezó como a formar mi interés de lo que es VR. Por otro lado, diría que en conjunto, de la misma manera en la que cuando estaba creando el Teatro Ombia,
y en alguna oportunidad cuando volvamos, porque creo que ya estamos muy cerca de revivir el proyecto, como que, ¿sabes? Son las ondas. Sí, nos pasa a todos, nos pasa a todos. Las ondas para todos, entonces siento que ya han pasado 2 años, 3 años, como que ya está empezando a volver otra vez esta onda de que son los espacios físicos y entretenimiento inmersivo, y como que se está moviendo esto otra vez, entonces puede que salga el teatro. Pero el teatro de por sí era una idea de reinventarme, un espacio, reinventarme, un sistema que no es que estuviera dañado, pero que estaba ineficiente o que podría ser mejor. Y que estaba, por decir, el espacio de entretenimiento, que estaba empezando a usar las nuevas tecnologías, pero de maneras muy minúsculas, lo que uno llama incremental, deltas, mini deltas. No eran shifts grandes porque no se estaba pensando cuál era el propósito, sino que se estaba solamente pensando en cómo se reemplazan partes. Entonces, es como, ¿sabes? Como que para crear un Tesla no puedes simplemente cambiarle la pantalla a un carro existente, como que te toca reinventarte todo. Entonces, de una manera muy parecida, no era simplemente poner la pantalla digital a la parte de atrás del teatro, sino era repensar qué es el futuro del teatro, qué es el futuro de la expresión, qué es el futuro de los performing arts. Porque el teatro, para mí, era el espacio donde se juntan todas esas artes, ¿no? Está la danza, está la música, está la actuación, está el contenido, la forma artística, física también, las acrobacias, como que es un mundo entero, o sea, que claro, sucede en un espacio. Pero el teatro tradicional, que es con el teatro de proscenio, existe entre una caja y uno mira dentro de la caja. Y con todas esas influencias de realidad virtual y todo lo que estaba sucediendo y sensores y todo lo que yo estaba aprendiendo, yo era como, wow. Porque estamos mirando en la caja, porque no estamos dentro del teatro, porque no sucede el teatro alrededor mío. Y por qué no entonces no solamente el contenido sucede alrededor mío, sino que también la acústica. Entonces por eso trabajamos con Holoplot en hacer acústica de 250 canales. Entonces uno puede sentir objetos sónicos. Entonces es pensar en que el sonido no solamente sucede en el tiempo, sino que también sucede en el espacio. Entonces como que, para volver al tema, de por sí yo ya estaba con esa mentalidad de no se trata de cambios incrementales, sino se trata de entender cuál es el propósito de las cosas y poder reinventarlas. Entonces, cuando entré en ese espacio del metaverso, tanto trabajando con marcas como Dior, que estamos haciendo un proyecto con Saks también, Pininfarina, o sea, estoy trabajando con diferentes marcas en entretenimiento, en arte, en cultura, non-profits, futuro de ciudades, land conservation, o sea, como que estamos, como buen arquitecto, tengo un poquito de todo. Tengo un poquito de todo porque uno no se puede quedar en un espacio, ¿no? Con las ganas de crear en todas partes. Quería como poder coger cada una y pensar muy bien qué significa esto. Entonces, por ejemplo, en el espacio de la moda y de las marcas, lo que se ve ahora versus lo que debería ser, bueno, como que hay muchas cuestiones por ahí, pero una de las cosas fundamentales que yo me estaba preguntando es cuál es el propósito de una marca y cuál es el propósito de un producto. O sea, la marca es literal empezar a vender zapatos y camisetas virtuales, como que ¿será que eso es lo que significa el digital fashion o digital brands? Como que ahí nos vamos a mover a literalmente tener avatars que se parecen a nosotros y que también tienen la misma ropa que tenemos nosotros, o qué más podría ser. Entonces era como romper, ¿por qué tenemos productos? ¿Qué es lo que representan esos productos? ¿Qué es lo que representan en términos de formar nuestra identidad? ¿Qué es lo que representan en términos culturales? ¿Qué es lo que representan en términos de formar comunidades alrededor de esos productos, ¿no? Entonces, la gente que compra Supreme o que oye Billie Eilish no simplemente es oyendo música y comprando camisetas, ¿no? Sino que entran dentro de lo que la marca representa, entonces se junta con más gente que forma una comunidad alrededor de eso. Claro. Entonces, debido a eso, entonces era, entonces, ¿qué deberían ser esos productos? Entonces, primero, ¿qué representan estas marcas? Entonces, nosotros trabajamos en una propuesta muy grande con Gucci también sobre qué representa Gucci. Y Gucci no solamente es sobre luxury y como fine craft, sino que también tiene una parte gigante que es sobre sostenibilidad
y casi que también climate action, ¿no? Tienen la plataforma que se llama Equilibrium Platform, que es parte de ellos, estos son como compañías hermanas, y entonces era cómo tenemos el mensaje de los productos, pero también de todo lo que están haciendo por el ambiente, todo lo que están haciendo por women's rights, por COVID. O sea, ellos se han metido de una manera muy, muy fuerte en términos de liderazgo social y político. Por supuesto. No político, perdón, social. Pero incide porque de todas maneras tienes digamos, jala unos grupos de poder. O sea, finalmente estás también y que en el fondo, me encanta que lo menciones porque en el fondo yo creo que tenemos todos una responsabilidad política hoy en día en todo. O sea, lo que estamos viendo es un desastre y tenemos... Sí, pues es que en realidad todos tenemos una responsabilidad en todo, ¿no? Y la pregunta es cómo hacer que esa responsabilidad sea más fácil o que comunicar lo que uno quiere support o lo que uno quiere promover y apoyar, sí. Promover y apoyar sea más fácil y sea más directo, claro. y tenga más impacto más allá de hacer un voto o de comprar un producto, ¿no? Sino cómo se empieza a generar como una voz que sea, sí, que tenga un impacto más importante que existe ahora. Creo que esas plataformas, claro. Lo que es eso. O sea, que pensando de la manera como pensando los espacios virtuales sociales como Roblox, como una evolución de social media, es un espacio de comunicación, ¿no? Al final, de comunicación y de comunidad. Entonces, de la misma manera en que la gente comunica, o sea, cualquier cosa en Twitter, tanto como lo que uno quiere vender y cómo se quiere promover como marca en Instagram, como lo que políticamente piensa o las cosas o su opinión, claro. en cualquier aspecto en Twitter, esas cosas van a empezar a suceder en un espacio tridimensional. Entonces, para nosotros, por ejemplo, trabajando en esto de Gucci, no se trata simplemente de vender la cartera, obviamente no se trata de hacer algo tan abstracto que después no se puedan juntar uno con lo otro, claro. Como que no haya esa continuidad de lo que representa la marca, pero ¿qué pasa si más allá de la cartera tenemos otros productos? Entonces, teníamos una colección de peces y de flores, porque era un espacio que era como sumergido, como un espacio muy clásico, como muy Van der Rohe de alguna manera, pero sumergido en el agua, con unos peces flotando. Pero entonces cada vez que tú compraras un pez, estuvieras donando para de cuidar el agua, y era Gucci Plastic Free. Sí, Gucci Plastic Free. Mira, entonces, yo tengo una pregunta pues muy pragmática en realidad de todo lo que estamos hablando, y es ¿cómo podríamos transmitirle a personas no inmersas dentro de todo esto la importancia del metaverso y cómo contribuir con él? Porque es que lo que tú estás hablando me parece de una importancia suprema, y yo en mi trabajo que hago transformación digital en el sector de arquitectura, ingeniería y construcción, y me la paso pensando en cómo implementar, en cómo ayudar, en cómo meter, digamos, todo este proceso de transformación digital, que no es, como dices tú, un cambio de fachada, es un cambio estructural. Entonces, sí. ¿Cómo sería tu visión para personas que nos puedan escuchar de cualquier área de conocimiento, que no están ni en realidad aumentada, ni en metaverso, ni en inteligencia artificial, y que todo esto los atropella de alguna manera? Entonces, o sea, me gustaría responder esta pregunta primero por cuál es la oportunidad y el potencial y la razón por la que yo creo que es importante que todos participemos en esta transformación digital y en crear el metaverso, porque no se trata de simplemente recibir, porque estamos acostumbrados, pues, que también ha sido una transición de la sociedad con la tecnología, de recibir a crear los productos que nos está haciendo, a crear contenido, a crear productos, ¿no? Entonces, y después te cuento más, hablamos más específicamente de Colombia y el trabajo que yo he hecho aquí también, etc. Pero esa parte, empecemos por eso, como estábamos acostumbrados a recibir contenido, ¿no? Advertisements en televisión, en radio, compra, bla, bla, compras cosas,
y eso es todo. Después, el contenido no solamente es generado por compañías o productoras o cosas más allá del usuario, ¿no? Ya no existe como esa raya entre el creador, es la compañía, y el usuario, es el comprador, es el creador versus el comprador, sino que con social media y después también con el shared economy, desde Rappi hasta Uber, Airbnb y todo esto, se empieza a mezclar quién es quién y si uno puede ser los dos, ¿no? Entonces, los influencers o la gente que crea sus marcas en Instagram ya no tienen que pasar por el proceso de crear una compañía para su el producto, sino que ellos son el producto y ellos crean su perfil y a través de eso cambian las cosas, ¿no? Entonces, como que esa ya ha sido la transición por la que pasamos. Y ahora la transición más grande es que va más allá del individuo y va más allá del individuo a crear comunidades. Y cuando uno crea comunidades, uno puede tener un cambio mucho más grande. Porque entonces ya no está simplemente creo mi persona y después vendo desde shampoos hasta consejos espirituales, ¿sabes? Como que, o sea, lo que sea que yo quiera generar con mi marca, sino que o consejos financieros, ¿no? Como que puede, o sea, el espectro es bastante grande, pero podría yo generar la educación del futuro, podría yo generar el museo del futuro, podría yo generar cualquiera de esos espacios físicos que ya como estábamos hablando pueden tardar 10 años y una cantidad de movimiento político tanto interno dentro del sistema de ser arquitecto, ¿no? Como de quién debería ganarse este concurso versus quién no, versus quién es el dueño de la tierra y quién lo va a financiar, lo voy a diseñar en un espacio virtual como Roblox y si llegan 1 millón de usuarios porque el producto es bueno, pues entonces levantemos dinero y construyamos en el mundo físico o hagamos en el espacio virtual que también va a darle acceso a mucha gente. Entonces, eso ha sido un proceso casi de democratización y de dar el poder a la gente, de crear. Entonces, es un proceso súper liberado. Porque yo puedo decir que hasta personalmente he sentido el peso de lo difícil que es querer crear algo y lo difícil que ha sido el proceso de tener que ahora sí soy suficiente, sí, ¿sabes? Necesito otro, soy de Harvard, necesito trabajar en otra compañía gigante. Mira, compartido totalmente, o sea. ¿Qué más tengo que hacer para que por fin me den la plata que necesito para hacer el proyecto que igual le va a hacer bien al mundo, ¿no? Claro. Pero que ha sido tan rígido y tan incremental también, ese movimiento de pasar de ser un profesional a poder crear algo que se están abriendo esas puertas a que ya no tiene que ser así. Y que si yo entro dentro de Roblox, que hay 270 millones de personas dentro de esos juegos. O sea, 270 millones de personas. O sea, Colombia, ¿cuántas personas tiene? ¿60 millones? O sea, son cuatro Colombias enteras dentro de un videojuego. Imagínate tú reinventarte. Ese es el futuro de mental health, de como yo creo, o como yo quisiera que se trate la gente o que se trate estos temas. O ese es el tema, o esa es la manera en que me gustaría educar a la gente, o esa es la manera en que me gustaría poder hasta demostrar mi arte, o sea, es que sea lo que sea. La cosa es que ahora tú estás generando, más allá de vender un producto en social media, a generar un espacio, porque ahora son espacios virtuales, a generar un espacio donde pueda congregarse una comunidad y donde esa comunidad pueda generar cosas más importantes. Y ese poder que ahora lo va a empezar a tener la gente y que especialmente la gente de 8 años, los niños de 8 años van a crecer sabiendo que tienen ese poder. Ya no son los niños que simplemente compran, los papás le compran juegos y después tienen que esperar 18 años de educación para después decidir qué van a hacer con su carrera, sino que los niños desde ya pueden entender cómo se mueve el mundo, pueden crear sus propias economías y pueden decidir cómo transformarlo y cómo crearlo. Y yo creo que eso va a cambiar todo. Sí. Y encima de eso, el hecho que es en blockchain, decentralized, que ya no va a pertenecer a nadie, el hecho de que existen royalties, entonces puede ser un shared economy que es transparente. O sea, y le puedes poner encima todos los otros temas, interoperabilidad y bla, bla, todas esas cosas que vienen con el metaverso. Pero la esencia de por sí es ese poder de creación. Y esa es la razón por la que creé Viewer, y eso es por lo que no duermo y por lo que estoy obsesionada con todo lo que estoy creando. Bueno, pues nos encanta participar contigo de esa emoción, porque literalmente, digamos, yo
también he tenido la oportunidad pues de enfrentarme a un medio que a veces simplemente lo atraviesa a uno mirándolo como ¿de qué me estás hablando? Y las circunstancias han sido pues a veces hasta irrisorias. Y uno lo que pasa es que simplemente cree en eso y para allá va. Y eso me encanta poderlo compartir contigo de manera que pues bienvenida. No sé si quieras hablarnos de algo adicional de lo cual no habíamos hablado. Yo tenía estas preguntas, pero creo que dentro de toda la conversación, la última pregunta que me parece para personas que nos puedan escuchar es ¿qué relación ves tú entre inteligencia artificial y metaverso? Porque, digamos, los mundos que hoy en día estamos viendo, pues nos están abocando a un ejercicio de integración, yo lo llamo, digamos, el aprendizaje, y dentro de mi proceso de formación también el aprendizaje del pensamiento computacional y adquirir la capacidad de interactuar con el mundo computacional. Eso requiere una estructura, eso no es simplemente la gente está acostumbrada pues a interactuar con pantallas, a interactuar con aplicaciones, a interactuar con diferentes medios digitales, pero en el fondo, para mí, y quisiera ver tu opinión, esto es otra cosa completamente diferente porque precisamente hay dos mundos distintos que empiezan a tener interacción. Sí, y entonces también hablaría como de la inteligencia artificial en dos partes. Una es en la generación o sea, una herramienta para cortar el tiempo de procesos. Y la otra es que el producto final sea artificial. Entonces, esos son dos cosas paralelas, o sea, que se juntan, pero que son separadas. Entonces, por ejemplo, procesos más rápidos, desde decir a ChatGPT que me haga un ensayo, que te juro que, o sea, lo uso todo el tiempo, porque es que, ¿para qué? Claro. ¿Y por qué no? Mi pregunta con todo lo digital es, ¿y por qué no lo voy a usar? No, porque es una herramienta y el producto final nunca ha sido exactamente lo que quiero, porque ojalá estuviera conectado con mi cerebro y en algún punto llegue en el que yo simplemente entienda exactamente cómo hablo, qué estoy pensando, cuál es el contexto en el que lo quiero poner y esté constantemente procesando eso mientras responde, no solamente usando el internet, sino también usándome a mí, pero en este momento no lo es, ¿no? Entonces me genera una estructura base que después modifico y hago el producto final, ¿no? Y lo mismo con imágenes, ¿no? Usas DALL-E o Midjourney, cualquiera de estas cosas, lo mismo. Y lo mismo con todas las cosas que está optimizando, porque puede ser desde un proceso a generarte una página de Excel para un modelo financiero hasta una presentación para inversionistas, porque te pone ya, o sea, si usas Canva o cualquiera de esas aplicaciones, o sea, todo, o generación de cosas 3D, ¿no? Que está en pañales, pero eso se está moviendo y es todo eso de esos diffusion map a point cloud y point cloud a 3D mesh y cómo se hacen y con nerves y no sé qué vainas, entonces cómo haces que esas cosas tridimensionales ya no tengas que modelar aros y rigs y todas esas cosas, sino que puedas pasar a decir conejo y el conejo ya te venga rig y te... Sí, en el ítem. Sí, o sea, y proceso de optimización y de creación de algo que ya existe. Y la otra es, imagínate, donde el chatbot, pues ahora tiene casi que su personalidad, y no sé si viste acaban de lanzar como 1.8 billones o algo así para generar tu asistente personal con inteligencia artificial y eso ya empiezan a generar casi que identidades digitales, ¿no? Entonces, imaginarse que dentro de un espacio virtual va a haber gente que representa una persona física y gente que representa gente virtual. Y uno ya eso existe de algunas maneras, como que en juegos ya existe gente idle, ¿no? Sí. Existen entidades que simplemente tienen el propósito de mandar un mensaje o, ¿sabes? Como que tienen un rol. O si tú quieres hablar en customer service con Verizon o con Airbnb, no estás hablando con un humano o hasta en el teléfono, sino que estás hablando por un buen proceso, con inteligencia artificial de diferentes niveles, ¿no? Porque desde Siri hasta BART, como que existen diferentes niveles de inteligencia artificial, pero estás hablando con algo que no tiene que ser físico, hasta que sea ya demasiado complejo y se necesita la inteligencia humana, lo cual significa una inteligencia más allá de racional, una inteligencia emocional, sí, para poder entender un problema y solucionarlo de una manera más específica, ¿no? Entonces, hay cosas que van a ser solo físicas, hay cosas que van a ser físicas representadas en lo virtual, a ser cosas que van a ser solamente virtuales, ¿no?
Y dentro del metaverso va a ser casi que con una combinación de todo eso. Entonces, lo que se me hace súper interesante o sea, de la inteligencia artificial en general es que hay muchos procesos que no tiene sentido que hagan los humanos, pero nos acostumbramos que los hacemos nosotros simplemente porque no existía, o sea, es la evolución de las herramientas. O sea, desde estar en una finca y recogiendo papas a tener una máquina que lo haga, a yo estar en mi computador diseñando por 8 horas una pared, o sea, un baño para un edificio arquitectónico, cuando simplemente puedo decirle edificio de tantos pisos, tantos cuartos, usar estas referencias, bla, bla, me lo crea y después modificar, decir, yo quiero que facha nada. Sí, entonces, ¿en qué uso mi tiempo? Uso mi tiempo en lo que es la modificación, la curación, en lo que es más específico a mí y no simplemente todos esos templates y esos módulos que honestamente no tiene sentido que ningún humano, ni yo, ni la persona que trabaja para mí, ni la persona que trabaja para mí, se estén sentados enfrente del computador haciendo eso. Por supuesto. Ahora solo y yo muevo la pantalla. Y después vuelvo y modifico la fachada como yo quiera. Pero sí, pero en términos muy reales, esa es la magia de la inteligencia artificial, ¿no? Y es pensar que no se trata de reemplazar tu trabajo, o sea, claro que va a reemplazar tu trabajo, pero va a reemplazar es el proceso de tu trabajo, no tu trabajo. Entonces, es como que pensar cuál es tu trabajo final, no simplemente cuál es la parte mecánica que estamos haciendo, porque esa parte casi que nadie debería estar haciendo. Y ojalá nadie tenga que estar gastando tiempo en eso, sino que podamos estar haciendo cosas más creativas, más productivas, que estén más en la parte de crear, porque yo creo que todo ser humano es feliz cuando está creando, no cuando está mecanizando. Entonces es poder como relieve ourselves, como poder soltar todo eso. Y por el lado de la creación es, o sea, porque una cosa es como cortar el proceso y la otra parte es, ok, ahora voy a crear. Y uno cree, y uno creería que uno puede crear desde la imaginación, pero uno no cae en cuenta que hasta tu imaginación es la recolección de todos tus pensamientos que vienen desde las herramientas, de las cosas que han hecho en el pasado y de lo que la gente ha proyectado para el futuro, pero nada en realidad es el futuro hasta que uno lo crea. Entonces, tú no tienes la capacidad de crear más allá de las herramientas que tienes para hacerlo. Claro. Entonces, poder tener nuevas herramientas para crear también es un movimiento gigante para uno poder empezar a pensar en cosas diferentes. Porque, o sea, desde el lenguaje, desde cómo pensamos, en cómo estructuramos nuestro lenguaje, hasta cómo leemos libros, hasta cómo... o sea, hay muchas cosas que uno cree que son intuitivamente parte del ser humano o intuitivamente parte de la sociedad, pero todo ha sido diseñado. Y esos diseños influencian cómo pensamos, cómo nos comportamos, cómo sucede todo en el mundo. Entonces, es una oportunidad de rediseñar todo eso de unas maneras que son más optimizadas para nosotros. Entonces... Claro. Esa es la razón por la que yo creo que va a ser súper interesante. Y en términos como de esos mundos 3D, pues imagínate tú entrar y no tener que estar diseñando casa por casa. Sí, me muero. Ciudad por ciudad o espacio por espacio, sino poder decir, yo me imagino, y te sale esto. Y después que esto no solamente, como estamos hablando al principio, no tiene que ser estático, sino que pueda estar moldeándose. Claro. Y pueda estar cambiando dependiendo a quién le esté llegando. Entonces, si ese día en el colegio solamente hay, no sé, 3 estudiantes, entonces no tenemos que tener 300,000 profesores, ¿no? Sino que va a ser un sistema que se va adaptando orgánicamente a lo que es, no solamente en términos de la experiencia, sino también en términos de todo el proceso, o sea, del producto que tiene que deliver. Entonces, si el producto de educación es parte de la experiencia, pero parte va a ser el tutoring o las clases, o poder tener como esos espacios, la manera en que lo aprendemos ahora es que tú tienes tu libro para ti solo o tu computador para ti solo, que es con el internet, con la información del internet, o sea, con el programa digital, y la persona física que te puede hablar específicamente a ti y tener una conversación y moldearse a tus problemas o tus retos, solamente es 1 por 50, 1 por 10, 1 por 100, 1 por lo que sea, ¿no? Pero entonces, imagínate donde ese 1 fuera 1 físico, millones de AI, versiones que el físico ayuda a moldear o que los físicos ayudan a moldear y que después todo eso es casi que puedas tener un tutor específicamente para ti que entienda qué son tus retos, que entienda cómo te gusta aprender, que entienda qué tipo de información necesitas y simplemente te esté ayudando
a ser mejor en lo que estás haciendo. Son todas estas cosas como que... Pues casi que es la multiplicación de las dimensiones. Entonces eso Sí. de nuevo nos devuelve a nuestro tema original del metaverso multidimensional, inmersivo, sí, de participación, colaborativo. Me muero de ganas de preguntarte algo muy personal y es todo este tema del proceso de desarrollo del pensamiento algorítmico tuyo. ¿Cuál sería como un consejo, digamos, para poder avanzar? A ver, yo tengo, y la pregunta te la hago básicamente porque estoy en procesos de formación de personitas en el campo creativo que puedan dar el brinco, ¿no? Nosotros estamos en una brecha, todavía cerrarla, que es formados de una manera tradicional, con un pensamiento creativo a la manera tradicional, y ahora tenemos que entrar dentro de ese proceso de pensamiento algorítmico que no es tan sencillo. O sea, tú lo pones aquí facilísimo y es encantador, estimulante, y seguramente la pregunta que sigue es, ¿y cómo hago eso? Sí, desde el colegio hasta la arquitectura, o sea, te voy a dar dos ejemplos, como en matemáticas, uno le enseñan muchos números y honestamente los números, o sea, sí sirven de mucho en el mundo real. No voy a decir que, o sea, hagan sus números, paguen sus impuestos, no se escapen del mundo real, pero los números no son reales, son también creados por nosotros. Lo que existen son las proporciones y las relaciones entre las cosas. Entonces, si uno le enseñaran las matemáticas como simplemente variables, todos son variables, y uno entendiera que la misma ecuación de este círculo o de ese círculo es la misma, simplemente estás cambiando un número, o que si pasas de un círculo a un óvalo, también estás cambiando un número, si pasas de un círculo a una esfera, simplemente estás cambiando, añadiéndole una variable en otra dimensión, y que si pasas de esa esfera a un toro, estás creándole un punto de inflexión en el centro, como que si uno pudiera simplemente pensar como no en objetos separados y estáticos, sino en objetos dinámicos y que se transforman, yo creo que ahí uno empieza a entender más cómo funciona el mundo. Que las cosas no son tan estáticas como uno cree, todos son esos fluidos, ¿no? Y desde emociones hasta cómo uno se comunica, hasta de la economía del mundo, hasta los procesos de creación de cualquier cosa, nada es estático, pero todo se enseña estático. Y creo que la razón de eso es porque, como se enseñaban las cosas originalmente, era todo dibujado a mano, eran libros impresos, ¿no? Entonces, la tecnología que existía para comunicar ese mensaje era estático y era plano. Entonces, por lo tanto, todo se entendía de dos dimensiones y todo se entendía como un solo ejemplo, ¿no? Pero ahora tenemos la oportunidad de aprender en computadores, donde puedo yo ver literalmente esa esfera, o ese toro, o ese, no sé, cinta de Moebius o lo que sea, y puedo simplemente estar moviendo un scroll o moviendo mi dedo y ver cómo crece y ver cómo cambian los números, y empiezas a entender que es más de proporciones, que las cosas son más de proporciones. Entonces, eso es como en términos como de matemáticas y la manera que uno podría entender el mundo desde una formación educacional. Y también te puedo dar como el ejemplo en términos de historia y biología, porque a mí me costó mucho trabajo aprender en el colegio, era muy mal en el colegio. Y solamente cuando como que me salí de la idea de que el colegio me pudiera enseñar algo, y simplemente entender que el colegio me enseña a la capacidad que ellos saben enseñar. Claro. Y uno tiene que aceptar eso. Y uno tiene que aprender por otros medios y después hasta que buscar múltiples medios o hasta crearlos para no entender como la manera que uno quiere entender las cosas, o que uno tiene la capacidad de entender. Porque todo al final es capacidad, ¿no? Como que la gente entiende de diferentes maneras y ve el mundo de diferentes maneras. Entonces, en términos de arquitectura, lo que a mí se me hizo súper chévere eran todo eso lo que se llama código visual, y como Grasshopper, ¿no? Pero ese código visual ya se usa a través de todos los softwares. O sea, código visual para 3ds Max con materiales, a AutoCAD. Yo me acuerdo que AutoCAD yo estaba, cuando empecé, era Autolisp, que es como que existía como la parte de abajo, y uno solamente podía hacer cosas ortogonales. O sea, se me hacía súper complicado. Porque hasta la gramática del lenguaje era complicada. Además era eso, creo que eso era lo más mamón.
que no solamente tenía que empezar a pensar en términos de la lógica de cómo suceden las formas, ¿no? Porque yo estoy diseñando un edificio paramétricamente con código, estoy diseñando la lógica de las partes. Sí. Este plano está acá, este está perpendicular, pero además se está tocando, se mueve o es estático, es recto o es curvo, o es de esta longitud o lo que sea. Entonces, la relación entre las partes. Pero uno cuando está escribiendo en código está pensando en eso, pero también está pensando en la gramática. Total. Escribir. Total. Es diferente que C#, es diferente que C++, es diferente que Java, y entonces no solamente tenía que estar pensando en términos de lógica, sino que también tenía que estar pensando en términos de estructura del lenguaje, y yo soy pésimo para los lenguajes, o sea, si tuvieras una conversación con mis profesores de los Nogales, te dirían sin molestar que yo era las personas más estúpidas del colegio y que seguramente no iban a tener futuro. Ninguno, sí, claramente. Entonces te cuento que este es uno de los problemas más graves que he visto en la educación, es que estamos como acostumbrados a formarnos de sistemas muy estáticos, incluso el lenguaje, para comunicarnos. Y yo no me comunico a través de palabras, o sea, he aprendido a hacerlo a través de estas charlas en los últimos 2 años. Pero yo me comunico a través de imágenes, de movimiento, a términos de sensaciones, como que esa es la manera que yo percibo el mundo y percibo mis ideas. Entonces, toda esa parte de remover las barreras, ya no tienes que aprender código, sino que simplemente tienes que tener botones, conectar botones, entonces se trata de lógica, ya es un paso muy grande. Y ojalá y esperaría de la manera que Photoshop, pues nosotros estamos empezando una colaboración con Autodesk, con inteligencia artificial para world building. Entonces, te contaré cómo va eso y si podemos también hacer algo con Colombia con eso. Me encantaría. Pero demasiada gente, y eso va al tema que vamos a hablar después, pero es que el talento es mundial, ¿no? Eso de pensar que el talento regional, eso, no, la educación es regional, pero solamente porque lo ha sido hasta ahora, porque depende de estas cosas socioeconómicas, de lo que es, de lo que contiene un país versus simplemente de la capacidad individual, ¿no? Entonces, creo que el talento colombiano es gigante y mucha gente ya está mirando maneras en las que está accediendo a ese talento, y desde producción hasta creación, y creo que es muy importante que existan esas herramientas. Claro. Y lo que tú dices, llevar la educación de tal manera que la gente tenga la oportunidad de participar en esos procesos. Pero sí, en términos de arquitectura es, sí, cómo se remueven tanto con lo que existe ya, a cómo son otras, o cómo son maneras de explicar esto para remover las barreras del entendimiento de esos procesos. Bueno, Pico, pues ha sido un placer de nuevo tenerte todo este tiempo, y la verdad pues seguiremos en contacto para poder avanzar, porque me encanta tu experiencia, me encanta el leadership que has tenido, y obviamente pues los logros creativos para mí son una delicia, o sea, admiración total. Gracias.